Saludos para todos ustedes, bienvenidos mis hermanos, agradecemos su compañía y también que ustedes compartan estos mensajes. Segunda lección de nuestro estudio titulado El amor de Dios y su justicia. Esta lección es bien interesante, tiene que ver con los pactos, el pacto de Dios. Está titulada Amor Pactual. Así que mis hermanos, qué bueno podernos conectar y poder estudiar juntos. El amor, mis hermanos, de Dios, el amor de Dios es incomprensible para nosotros los seres humanos. De hecho, hay muchas discrepancias entre nosotros acerca de comprender qué es el amor de Dios y si Dios es amor, porque pasan tantas cosas en esta tierra y es como el conflicto de nuestro diario vivir. Miren el texto para memorizar. Está en Juan 14:23 y dice: Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El amor de Dios. Aquí encontramos algunos aspectos bien interesantes en esto del amor. El amor que a veces lo definimos en varias formas. Que el amor ágape, el amor filial, el amor de pareja o de padres e hijos. En definitiva, mis hermanos queridos, el amor solo tiene una definición. Amor es amor. ¿Por qué? Porque es como decir que yo amo a Dios, pero no amo a mi prójimo. O amo a Dios, pero hay algún prójimo al que yo no lo puedo querer, yo lo veo con mal ojo, entonces yo estoy mintiendo. Porque si yo amara a Dios, igual amaría a mi prójimo. Así que es un engaño decir que amamos al prójimo, pero no amamos a Dios, o viceversa, amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. Porque como dice, vamos a ver en nuestro estudio, como dice el apóstol Juan, cómo yo digo que amo a Dios que no veo, pero aborrezco al prójimo que sí lo estoy viendo. Claro, usted dirá, pero es que con el prójimo es más difícil porque con el prójimo estamos ahí. Pero no olviden, mis hermanos, que el amor a Dios, por eso el mandamiento dice amar a Dios y amar al prójimo. Quien ama a Dios, ama también a su prójimo. La lección para el día domingo está titulada El amor eterno de Dios. ¿Dónde nosotros visualizamos el amor de Dios? Hay cantidad de textos y en el Nuevo Testamento tenemos uno que es muy conocido. Juan 3:16, porque de tal manera, mire cómo el texto magnifica el amor de Dios allí, de tal manera, o sea que es algo inmensamente visible para la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama entrañablemente. Pero vamos a ver en nuestro estudio la equivocación del hombre cuando cree que como Dios le ama, entonces va a pasar por alto sus malas acciones. Ahora, que Dios nos ama y que nunca ese amor va a dejar de ser, mis hermanos, habrá un momento cuando el amor de Dios tomará otra faceta. Ahora el amor de Dios está invitando, pero un día el amor de Dios ya no tendrá esa faceta de invitación, de llamar, de tocar. No, porque un día ya no habrá oportunidad. Allí entonces se va a manifestar la justicia de Dios. Salmo 33:5 y Salmo 145:9. Fíjense que ahí en el 145:9 habla de la misericordia inagotable de Dios. Pero en el Salmo 33:5 dice que la justicia de Dios, el amor de Dios y la justicia son inseparables. Fíjense en ese detalle. O sea que el amor de Dios demanda también justicia. Ahora, aquí hay un detalle que yo quiero compartir con ustedes y es la tergiversación que a veces damos de estos puntos. Por ejemplo, algunos dicen, es que Dios no me ama. Ustedes se sienten como abandonados porque supuestamente Dios
no contesta sus inquietudes, sus oraciones, entonces dicen, Dios no me ama. Pero al contrario, hay otros que piensan que Dios debe amarlos por algunas razones, porque se lo merecen, porque se portan muy bien, entonces Dios los tiene que amar por eso. Es que yo agrado a Dios o yo obedezco a Dios, por lo tanto, ¿por qué Dios no me va a contestar? O sea, en ese punto también hay un terrible error. Nosotros no merecemos nada. Por más que estemos ajustados a la obediencia a la palabra de Dios, no merecemos nada. Hay una parte que es interesante de la manifestación del amor de Dios. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:9 dice que Dios es paciente, que Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que toda la humanidad sea salva. Y ese es el propósito de Dios. Todos son llamados. La Escritura dice, muchos llamados, pocos los escogidos, porque hay una decisión del ser humano. Y Ezequiel 33, y quiero leer esta cita de Ezequiel 33, versículo 11, fíjense cómo dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿De quién es la decisión de la muerte? ¿De Dios o del ser humano? El ser humano debe escoger. Es claro la Biblia cuando nos dice el Deuteronomio que hay dos caminos. Y el Señor nos dice, este camino es el camino de la vida, pero este es el de la muerte. Escoge cuál de estos dos quieres seguir. Esta lectura que quiero compartirles aquí en la parte de nuestro folleto dice, el versículo posterior a Juan 3:16 añade, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Si dependiera solo de Dios, todos los seres humanos aceptarían su amor y se salvarían. Sin embargo, el Señor no impone su amor a nadie. Las personas son libres de aceptarlo o rechazarlo. Ahí está. La decisión es nuestra. Los brazos de Dios están extendidos, pero quien responde a esa invitación es el ser humano. Amor pactual. Vamos a leer lo que nos dice para el texto para esta sección, que está en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Es interesante, y un ejemplo aquí la lectura, ¿no? La lectura habla de la escogencia de Dios, de cómo Dios los saca para que ellos sean libres, les sirvan, y dice, no porque hubiesen sido el pueblo más especial del mundo, ¿no? Era el más insignificante. Pero la parte final habla de la condición, y de eso vamos a hablar en estas lecciones que tenemos aquí, esta semana. Dios, mis hermanos, nos ama. Incondicionalmente, en el sentido de que a pesar de nuestras fallas, de nuestras rebeldías, Dios nos sigue amando. Pero eso no quiere decir que Él va a pasar por alto nuestros errores, nuestro pecado, nuestra rebelión. Si volvemos a Él nos va a recibir. ¿Por qué nos recibe? Porque nos ama. Pero, por supuesto, hay una condición para las promesas que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuál es la condición? La obediencia.
Lo dice aquí Deuteronomio 7:9. La condición es la obediencia. Entonces, ¿hay una relación de pacto con su pueblo? Claro que sí. ¿Es condicional? Sí. Está sometida a la respuesta del pueblo. Así que, mis hermanos, es como la ilustración aquella del sol. El sol está dando su calor. Si yo me coloco donde pueda recibir su calor, lo voy a recibir, lo tendré. Pero si me hago donde no llegue ese calor, ese beneficio, pues no lo puedo tener. Igual pasa con mi relación con el Señor. Si yo estoy relacionado con el día a día y estoy viviendo de acuerdo a como Él me ha pedido que yo viva, y Él me va llevando cada vez más victoria sobre victoria, y alcanzaremos un día a tener ese reflejo del carácter de Dios. Quiero leer aquí en esta sección para el día lunes lo siguiente. El amor inquebrantable de Dios es la base de todas las relaciones amorosas. Es el amor que nosotros nunca podríamos igualar. Dios no solo nos concedió por iniciativa propia la existencia, sino que también en Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Sin duda, la mayor expresión del amor de Dios se reveló cuando el Señor se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Hablando de pactos, mis hermanos, entonces ahí tenemos que comenzar a mirar cómo es la relación de el antiguo pacto y el nuevo pacto, que es el mismo pacto, solo que en el nuevo pacto la sangre de Jesucristo confirma esa relación de Dios con nosotros. Lección para el día martes. Una relación condicional. Fíjense el título, condicional. Es que Dios no va a obligar a nadie, mis hermanos. Dios quiere una respuesta voluntaria nuestra. Nosotros, al oír el llamado de Dios y oír ese llamado, comenzamos a permitirle a Él entrar en nosotros y que haya un cambio, una transformación. En esta relación, miren, hay unos textos aquí que son bien interesantes. Por ejemplo, Oseas 9:15, cuando usted lo lee, parecería que encontrará ahí ya un rechazo definitivo de Dios. Pero fíjese usted que en el capítulo 14 de este mismo libro de Oseas, en el versículo 4, dice que los amó de pura gracia. En un momento Dios los está dejando a un lado, porque hay un momento cuando Dios nos deja, mis hermanos. Dios nos va a dejar. Él no va a violentar mis decisiones. Si alguien no quiere saber nada de Dios, pues Dios no lo va a perseguir. Dios lo invitará, Él lo sigue esperando, lo sigue amando. Si no lo amara, nunca volvería a hacer por Él absolutamente nada, lo dejaría a la deriva. Quiero compartir con ustedes esta lectura. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Del mismo modo, Jesús proclama a sus discípulos, el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Juan 16:27. Estos otros textos enseñan que el hecho de disfrutar de los beneficios de una relación salvífica con Dios depende de que aceptemos su amor, lo que también implica estar dispuestos a compartir ese amor con los demás. Una vez más, esto no significa que el amor de Dios deje de existir, pero así como no podemos impedir que el sol brille, pero podemos aislarnos de sus rayos, no podemos hacer nada para detener el amor eterno de Dios. Pero podemos rechazar finalmente una relación con Dios y, por lo tanto, aislarnos de lo que nos ofrece, especialmente la vida eterna. Yo quiero preguntar, la gracia de Dios, los beneficios de Dios en dos sentidos. La gracia común de Dios. La gracia común de Dios es para toda la humanidad.
buenos y malos, disfrutan de las bendiciones de Dios, del sol, del aire, de la lluvia, del agua, de muchas cosas. Pero cuando ya hablamos de gracia salvífica, ya aquí es otro decir, porque ya ese que entra en esa relación salvadora con el Señor recibe beneficios adicionales que no tienen los que están en la otra gracia, en la gracia común. Misericordia perdida. Vamos llevando como una secuencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de la misericordia perdida. ¿Cómo es eso de misericordia perdida? ¿Se puede perder los beneficios de Dios? Por supuesto, mis hermanos. Aquí entramos a hablar y a contrarrestar un poco aquel error de que una vez salvo, siempre salvo. Un engaño del diablo. La Biblia es muy clara en darnos a nosotros libertad. El Señor nos ha dado libertad de elegir. Yo puedo caminar con el Señor algún tiempo y después decir, no más, de hecho mucha gente ha hecho eso y muchos lo van a hacer. ¿Cómo mantenemos nosotros esa continuidad? En la relación que tenemos diariamente con nuestro Dios. Juan 4, 7 al 20. En Juan 4, 7 al 20 hay muchos aspectos y yo le invito para que usted lo lea. Tiene que ver mucho con el amor. El amor, el perdón, el que no perdona, si no perdonamos a nuestro prójimo, que lo tenemos aquí, mis hermanos, y el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su prójimo, pues se está engañando. Pero aquí vamos a mirar una parábola. Esta parábola, mis hermanos queridos, está en el capítulo 18 de Mateo, la sección 23, texto 23 al 35. Es la parábola de los dos deudores. Esta parábola nos muestra que se puede revocar el perdón, se puede echar a un lado el perdón, podemos quedarnos fuera de la gracia de Dios. ¿Qué pasa en la parábola? Hay un deudor que debe 10,000 talentos. 10,000 talentos. Eso, mis hermanos, en términos monetarios es una deuda imposible de pagar. Tardaría décadas en pagar esa deuda. No la podrá pagar nunca. Pero dice en la parábola que el hombre es perdonado por el rey. Él lo perdona. No me debes nada. Semejante deuda perdonada. Pero luego encontramos que este que ha sido perdonado va y encuentra a uno de sus consiervos que le debe una mínima parte, le debe 100 denarios. Esta deuda de 100 denarios se podía pagar. Eran 100 días de trabajo. Se podía pagar. Pero hay uno que acaba de ser perdonado una deuda imposible de pagar. Cuando éste le dice que no le puede pagar, que le dé una espera, que él dice a la Biblia que él lo coge, lo quiere asfixiar, lo quiere, me tiene que pagar. Esto llega a oídos del rey. Aquí es donde viene la parte, mis hermanos, de que ese perdón fue revocado. Porque ese, al que se le había sido perdonado toda esa inmensa deuda, pero no quiso perdonar una mínima parte, es echado a la cárcel. Así que no hay tal cosa de que una vez perdonado, una vez justificado, ya es salvo. Salvo, siempre salvo. Lamentablemente muchos que dicen esto están violando la ley de Dios y aún así se creen salvos. Entonces, mis hermanos, se anuló el perdón. Y la pregunta aquí es, ¿se puede perder la salvación? Sí se puede perder, porque yo no soy un autómata, no soy un esclavo. Soy un esclavo del Señor voluntario. Quiero seguirlo, quiero amarlo, quiero servirle, pero tengo la decisión de hacerlo. En mí está la decisión o no hacerlo. Es sencillo. Entonces vamos a concluir nuestro estudio ya para el día jueves. Tenemos la lección titulada, este estudio titulado, ¿has recibido gratis? Da de gratis. ¿Qué hemos recibido gratis? La gracia de Dios, la salvación. Estamos disfrutando de esa hermosa experiencia con el Señor. ¿Qué debemos hacer? Dar de gratis.
se nos ha perdonado una inmensa deuda, una deuda que no podíamos pagar, esa inmensa deuda de transgresiones, de pecados, de rebeldía. Estamos aquí caminando con el Señor, permitiendo que Él cada día nos lleve de victoria en victoria. Entonces, si se nos perdonó una deuda, ¿por qué no decirle a otros que hay para ellos también un perdón? Y en este perdón, recuerde usted, se incluye lo que la Biblia nos dice: amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros. Yo creo que en la obra misionera, mis hermanos, y en nuestra relación con nuestros hermanos, tiene que primar eso, el amor de Dios. Si Dios nos amó, si Él nos amó primero, porque no fue que nosotros lo amamos a Él nos amó primero. Y Él nos ha dado, mis hermanos, esa bendita esperanza de la redención. Usted puede leer estos textos, Juan 15:12, Juan 3:16, Primera de Juan 4:7 al 12. Ahí está relacionado lo que nos enseña acerca del amor de Dios, de esa relación entre lo que es el amor para con el Señor y el amor para con el prójimo. Así que, qué bueno, mis hermanos, qué bueno que lo que hemos recibido podamos dar a otros. Aquí en la parte, ya para finalizar, la parte del día viernes, hay una invitación, y es a estudiar el camino a Cristo, el capítulo titulado Podemos comunicarnos con Dios. Este está en la página 137 a la 155. Y de aquí vamos a leer el siguiente pensamiento. Y aquí vamos a leer en este mismo capítulo, la página 148 y 149. Dice: presenta a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni agobiarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas, incluso cuando las presentamos delante de Él. Llévale todo lo que confunde. No hay nada que sea tan pesado que Él no pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeño que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia ningún episodio tan oscuro que Él no lo pueda leer, ni perplejidad tan grande que no pueda solventar. Ninguna calamidad puede ocurrirle al más pequeño de sus hijos. Ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrarlo, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial lo perciba y sin que tome de ello un interés inmediato. Él restaura a los abatidos y cubre con vendas sus heridas. Salmo 147:3. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan especiales y únicas como si no hubiera habido otra alma de la que ocuparse ni por la cual entregar a su Hijo amado. Este pensamiento nos clarifica todo. Dios nos ama. No hay nada que Él escape, que sus hijos estén pasando, que para Él no sea conocido, bueno o malo. ¿Por qué agobiarnos entonces? Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos hasta aquí y por compartir estos mensajes.